El norte de Maine, cuando el verano llega a su mitad, huele a pino y agua fría. Los lagos de la Allagash Wilderness Waterway son tantos que el mapa parece un collar roto de cuentas azules. Al anochecer, el cielo no se apaga, se llena de estrellas. Y en medio de esa inmensidad, a finales de agosto de 1976, 4 jóvenes planearon una excursión que parecía perfecta para cerrar las vacaciones. Remar, pescar, acampar, dibujar ver alces desde la orilla y volver a casa con historias simples de fogata. Se llamaban Jim Weiner, Jack Weiner, gemelos, Charles Charlie Foltz y Charles Chuck Rack. Eran amigos, estudiantes de arte, tipos de veintitantos con manos de remero y cuadernos de bocetos en la mochila. Salieron con 2 canoas, provisiones, cañas y una cámara de fotos que casi siempre se quedaba en la bolsa. En el lugar al que iban, la luz hacía el trabajo de cualquier fotógrafo. El jueves 19 de agosto, el grupo acampó cerca de Eagle Lake, un lago largo y estrecho como un río ancho, con islas pequeñas y orillas de abeto alto. Habían remado durante horas, río arriba, con la espalda ardiendo pero la risa suelta. Esa noche, hablaron de salir a pescar de noche, de dejar un gran fogón prendido como faro para encontrar de regreso el campamento. No era mala idea. La oscuridad en Allagash es total. Si apagas la linterna, el bosque deja de ser árboles y se convierte en una sola sombra. Construyeron, pues, una hoguera alta, amontonando troncos y ramas gruesas, un fuego que, calculaban, ardería varias horas. A eso de las 9:30, el lago era un espejo negro. Se subieron a las canoas, 2 y 2, y empujaron la proa en silencio. A mitad del lago, el mundo se redujo al chap del remo y al chisporroteo lejano del fogón. Y entonces, sobre la línea oscura del bosque, apareció la luz. Al principio uno podría haber dicho, luna detrás de niebla, pero no era la luna. Era una esfera o ovalo brillante que parecía bajar y subir de manera suave, silenciosa, con una intensidad de blanco que ningún faro en esa región podía lograr. Los 4 se quedaron mirando, medio hipnotizados, hasta que Charlie Foltz, el más impulsivo, tomó su linterna y la apuntó a la luz en una secuencia de destellos. Un gesto tonto, una mezcla de curiosidad y desafío. La luz, respondió. Cambió de posición. Se movió con dirección clara hacia ellos. Allí empezó el pánico. La esfera creció rápido, como si el lago tuviera pendiente y la luz bajara por ella. Rack, que remaba en la proa de una de las canoas, recuerda haber sentido que el aire vibraba no por ruido, no lo había, sino por una presión leve en el pecho, ese tipo de sensación que avisa tormenta aunque el cielo esté limpio. Los 4 comenzaron a remar desesperados hacia la orilla, con la vista clavada en el haz blanquísimo que la cosa proyectaba, un rayo que barría la superficie buscando su canoa como si fuera un dedo. De pronto, el haz los alcanzó. Hubo un instante de luz total. Y después, el lago volvió a ser lago. La siguiente memoria clara es extrañamente doméstica. Los 4 parados en la orilla, junto al campamento, mirando la hoguera convertida en brasas. Lo raro no era solo haber pasado del centro del lago a la orilla casi sin recordar el trayecto. Lo raro era el estado del fuego. Habían dejado un fogón enorme, pensado para horas, y sin embargo, lo que ardía eran restos rojizos. Había pasado mucho tiempo. Ellos, en cambio, tenían la sensación de haber vivido minutos. No había ropa quemada, no había heridas visibles, no había marcas de caídas. Había, sí, una ansiedad sin causa, un cansancio no de músculos, sino de cabeza. Nadie durmió bien. A la mañana siguiente, el grupo continuó la ruta como si nada, pero algo se había desacomodado en el modo en que miraban el agua. En los días posteriores, cada uno de los 4 empezó a soñar. No eran sueños de incendio ni de tormenta. Eran imágenes breves, casi flashazos. Una sala blanca con luz en el techo.
figuras delgadas alrededor, una mesa a la que estaban sujetos de alguna manera, ojos grandes, negros, fijos, un instrumento como una sonda acercándose a la cara, un zumbido de baja frecuencia que parecía atravesar el cuerpo. Se lo contaron entre ellos con cuidado, como si temieran contagiar una idea. Jim Weiner notó una marca pequeña en el antebrazo que no recordaba. Jack habló de una sensación de frío interior. Foltz empezó a dibujar, en el margen de un cuaderno, una especie de ser con cabeza ovalada y brazos finos. Rack se volvió irritable, hipervigilante, especialmente por la noche. Pasaron los años. Cada uno siguió su camino. Maine quedó como un recuerdo con bordes raros. En 1985, Jim Weiner sufrió un accidente y, durante su recuperación, los sueños volvieron con una claridad que ya no podía ignorar. Comentó el tema con su hermano Jack y con Foltz. Hablaron de tiempo perdido y del fogón que se volvió brasas demasiado pronto. Alguien sugirió buscar ayuda, no para probar nada, sino para entender qué había pasado en su memoria. Así llegaron, a finales de los 80, a manos de un investigador con experiencia en casos de encuentros cercanos y a un profesional que practicaba hipnosis clínica. La idea de la hipnosis regresiva no era descubrir un secreto, sino organizar una experiencia fragmentada. Bajo hipnosis, por separado, los cuatro describieron, con diferencias naturales, una secuencia sorprendentemente consistente. Recordaban haber sido alzados por un haz de luz desde la canoa, como si la gravedad se apagara a ratos. Recordaban una sala estrecha curvada sin esquinas visibles. Recordaban seres bajos de piel grisácea, ojos oblongos y negros sin boca visible, moviéndose con economía. Recordaban exámenes, un aparato sobre el pecho que les arrancaba una sensación de asfixia, un objeto brillante acercándose a la cara, una especie de varilla tocando la zona de la ingle y provocando dolor sordo. Recordaban comunicación no verbal, como si las órdenes vinieran dentro de la cabeza y no desde fuera. Recordaban el miedo más íntimo y al mismo tiempo una frialdad quirúrgica al otro lado, como si a las figuras no les importara el miedo de sus sujetos, solo el procedimiento. Al final, en la historia regresada, aparecía el retorno. El mismo haz, una caída suave, el campamento, el fogón ya agotado. Cuando los registros de esas sesiones circularon entre investigadores, el caso empezó a conocerse como las abducciones de Allagash. Un autor ligado a grupos de investigación publicaría poco después un libro que recogía las transcripciones, las cronologías, las entrevistas y un detalle que para muchos es determinante: una prueba de polígrafo. Se dijo que al menos 2 de los 4 se sometieron a polígrafo y pasaron por la prueba, contando su experiencia tal como la recordaban. Para quienes querían creer, era un sello poderoso, no están mintiendo. Para quienes preferían el escepticismo, el polígrafo valía poco. Mide estrés, no verdad. Un recuerdo falso, pero sentido, puede atravesarlo sin dificultad. La prensa se interesó, no porque fuese extravagante, los casos de abducción ya circulaban desde los 60, sino porque había 4 protagonistas, hombres adultos, con vidas normales y una historia coherente apoyada en la hipnosis. Aparecieron en programas de televisión, contaron la noche del lago, el haz de luz, el fuego consumido, los sueños, los exámenes, las marcas. Su tono no era de espectáculo, era de quien quiere entender algo que lo dejó a medias. Foltz dibujaba, Rack, más hermético, observaba con los brazos cruzados, los gemelos Weiner completaban frases el uno del otro, el público, como siempre, se partió. Fascinación de un lado, ceja levantada del otro. Con el tiempo, la historia de Allagash acumuló una capa más: la discrepancia. Chuck Rack, en entrevistas años después, dijo que no estaba convencido de la abducción, que la luz fue real sí, pero que el resto pudo ser una elaboración bajo hipnosis, que había presiones para convertir un buen avistamiento en una gran historia, y que él personalmente no quería seguir ese camino.
Foltz defendió la consistencia de los recuerdos. Los Weiner insistieron en los sueños recurrentes, las marcas y la sensación de tiempo perdido. Entre amigos resultó duro. El grupo que había compartido una noche difícil ya no compartía la lectura de esa noche. Para la audiencia, esta grieta es más valiosa de lo que parece. Recuerda que los casos vivos no son estampitas, son personas que cambian de opinión, que dudan, que recuerdan distinto con los años. Mientras tanto, los escépticos reconstruyeron el episodio con herramientas pedestres y, hay que decirlo, útiles. En las aguas frías del norte de Maine, una ilusión de distancia puede convertir una luz de embarcación o de cazadores en la orilla en un objeto que se acerca. Un foco potente en un bote puede parecer un haz desde el cielo cuando lo miras desde una canoa con miedo. La hoguera consumida, dicen, no prueba horas faltantes. Una pira alimentada sobre base de ramas puede apagarse en mucho menos de lo que uno cree, y el viento en el lago actúa como soplador. La hipnosis, recuerdan, es un estado de sugestionabilidad donde el cerebro organiza historias a partir de miedos e imágenes previas. Si ya has visto en revistas o TV la idea del gris de ojos negros, no es raro que tu memoria lo use como plantilla. Nada de esto demuestra que no hubo abducción. Demuestra que hay caminos alternativos para lo extraño. Pero incluso con estas llaves en la mano, hay detalles que se resisten a ser cerrados del todo. La sincronía de los cuatro en la secuencia amplia, luz que responde, persecución, haz, corte de memoria, fogón consumido, sueños convergentes, resulta llamativa. La postura corporal de los hombres en las entrevistas bajo hipnosis, vulnerabilidad, miedo real, taquicardia audible en la voz, no parece actuación. Las marcas pequeñas, aunque no concluyentes, existen. Y, quizá lo más importante, el daño subjetivo también. Pesadillas, hiperalerta nocturna, una mezcla de fascinación y temor a volver al bosque. Es decir, les pasó algo. Lo que fue, entra en la jurisdicción de cada espectador. A mí me interesa otra línea. ¿Cómo se construye un recuerdo compartido cuando no hay fotografías, cuando el tiempo se dobla y deja un hueco? La noche en el lago fue una cascada de decisiones pequeñas. Remar un poco más, apuntar la linterna, acelerar de vuelta, aferrarse a la canoa, cuando el haz de luz los tocó mirarse en la orilla, sin saber muy bien si estaban despiertos. Desde ese día, los cuatro se contaron la historia 1000 veces, con detalles que cambian y permanecen. Y el público, nosotros, participamos de ese proceso. Cada vez que la narración se expone, se ajusta. Por eso los casos como Allagash son, además de fenómenos, textos que se reescriben. No es un defecto, es su naturaleza. Hay una escena que vuelve, simple y cinematográfica. Los cuatro en dos canoas, mitad del lago, noche cerrada. El fogón queda atrás. Parece una estrella naranja en la orilla. La luz blanca aparece arriba del bosque. Se hace más grande. Foltz destella la linterna. La luz responde. Ellos reman con toda el alma, pero remar en pánico es remar mal. El bote zigzaguea, el agua entra, el corazón golpea en el cuello. Un haz los alcanza, se abre como abanico y de pronto todo es leche. En el siguiente plano hay grillos, olor a humo frío, brasas que brillan, un silencio que no pertenece a la medianoche, sino a las 3 de la mañana. Y ese salto, ese corte de montaje, es la grieta por donde años después se meterá la palabra que a tantos molesta y a tantos fascina: abducción. Si el caso quedara ahí, ya sería historia. Pero Allagash también habló de cómo reaccionan las instituciones del misterio. Grupos de investigación buscaban en los 80 ordenar un mapa de encuentros. Betty y Barney Hill en los 60, Pascagoula en los 70, Allagash en los 70, pero contado en los 80, Hudson Valley en los mismos años.
El patrón que pretendían dibujar decía que no somos un accidente en un universo vacío, que hay interés en nosotros, que ciertos procedimientos se repiten, luz que atrae, haz que eleva, sala blanca, examen, retorno, memoria quebrada. Los escépticos miraron ese tablero y dijeron al revés. No es que los hechos repitan un patrón, es que los relatos se contagian. La cultura se mimetiza. Quien cuenta un encuentro, lo encaja en el molde disponible. El dilema no se resuelve, se vuelve metodología. ¿Cómo separar narrativa de evento? Hay además un factor del que se habla poco porque no es romántico: la oscuridad pura. A diferencia de la ciudad, donde hay ruido y luz a cualquier hora, en Allagash la noche es materia. La luz del objeto, si fue objeto, tenía el camino libre para imponer su geometría. Una bruma baja sobre el agua puede volver sólido un halo. La reflexión del haz en la superficie crea dobles y sombras. La distancia entre canoa y orilla, sin referencias, es un lenguaje que aprendemos a medias. Todo esto no quita magia, agrega humildad. Los sentidos hacen lo que pueden y el cerebro interpreta. A veces interpreta bien, a veces mal, a veces deja un agujero. Con los años, documentales de TV revisitaron Allagash. Algunos hicieron lo que siempre funciona en pantalla: siluetas grises, música de tensión, reconstrucciones que fijan como verdad lo que en realidad es memoria. Otros intentaron equilibrar. Le dieron voz a Rack con su duda, a Foltz con su convicción, a los Weiner con su mezcla de asombro y trauma. En esa polifonía está, quizá, la mejor utilidad del caso para una audiencia moderna. No obligar a creer ni a negar, sino a escuchar. En la charla pública, Allagash no sirve para demostrar nada. Sirve para practicar cómo oímos a quien nos cuenta algo que le cambió la vida. Imagina que estás cerrando tu video y alguien en comentarios te pregunta: ¿pero tú qué crees? Una respuesta honesta podría ser esta: creo que 4 hombres vieron una luz sobre el bosque de Maine que se comportó de forma inusual. Creo que después vivieron tiempo perdido, o al menos la percepción de él. Creo que desarrollaron sueños e imágenes que en hipnosis se organizaron como una abducción. Creo que uno de ellos duda de esa lectura y los otros 3 la sostienen. Creo que la hoguera consumida es un símbolo poderoso y que los símbolos no son pruebas, pero tampoco son nada. Creo que incluso si todo tuviera explicación prosaica, la experiencia subjetiva fue real y merece respeto. Y creo que si no la tuvo, si de verdad hubo una sala y seres y exámenes, estamos ante un fragmento extraordinario de un rompecabezas que todavía no sabemos armar. Cierro con la imagen más sobria la que cabe en una frase. Allagash es la historia de 4 amigos que en 1976, durante una noche de pesca en Eagle Lake, vieron una luz que pareció responder a su linterna y los envolvió. Recordaron poco del regreso, hallaron su fogón reducido a brasas y años más tarde, bajo hipnosis, contaron haber sido tomados por un haz a una sala donde seres los examinaron antes de devolverlos. El caso se volvió famoso, recibió aplausos y críticas, y hoy sigue siendo sobre todo una pregunta. Y quizá por eso, tantas décadas después, vale la pena contarlo. Porque hay preguntas que, al permanecer abiertas, nos recuerdan que el mundo es más grande que nuestras linternas y que a veces encender una luz no trae respuestas, trae otra luz. Y ahora imagina el epílogo que nadie vio. Uno de ellos regresa, años después, al mismo lago. Es otoño. Las hojas arden en rojo y amarillo en las riberas. Se sienta en la orilla con una taza de café. Mira el agua, que está lisa como vidrio. De pronto, un reflejo cualquiera, un pájaro, una nube, dibuja un ovalo perfecto en la superficie. El corazón le da un salto viejo. Sonríe solo. No porque crea haber visto de nuevo aquello, sino porque entiende que, pase lo que pase, el lago y él comparten un secreto. Un secreto que se llama Allagash y que, en su nombre,
Caben tanto el miedo como la belleza de mirar al cielo y aceptar que no siempre sabemos qué nos mira de vuelta.